39 y 40. En Lamentaciones 3, 39 y 40 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Levántese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Es interesante este versículo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué nosotros todo el tiempo, en vez de tener una alabanza en la boca, lo que tenemos es una lamentación? Nos cuesta entender algunas cosas, nos cuesta ver algunas cosas que pasan en nuestra vida. Y quisiera recordar otro versículo que está en Santiago 1:17. Últimamente he estado predicando sobre Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todas las cosas que nosotros podemos recibir vienen de Dios. Todo buen regalo, todo lo hermoso que nosotros podamos tener nos viene de Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué entonces no nos va bien en nuestra vida? ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué no logramos nosotros que nuestra vida esté tocada por Dios todo el tiempo y que, así como declaramos nosotros, ¿cómo está, hermano? De bendición en bendición, dice uno. Pero en el fondo, realmente vivimos de bendición en bendición. Porque no me refiero no a lo que Dios no nos da, sino cuando usted dice que vive de bendición en bendición, quiere decir que su vida está siendo prosperada, que su vida está siendo agradable, que usted vive una vida satisfecha, contenta, que usted no tiene tantos problemas como otros. A eso le llamaría yo vivir en bendición. Y a veces quisiera que todo fuera así. Vamos a ver algunos versículos para ver qué nos enseña la palabra de Dios acerca de esto, de qué es lo que está pasando. En primer lugar, no nos va bien porque sabemos lo que es bueno, pero no lo hacemos. Este es el primer caso. Dice Santiago 4:17, siguiendo con Santiago, que al que le sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. O sea que muchas veces nosotros tratamos de no hacer lo malo. Y está bueno que tratemos de no hacer lo malo. El problema de nosotros es que no solo no hacemos lo malo, pero no hacemos lo bueno que podemos hacer. O sea, no está en nuestro corazón hacer el bien. Buscamos no hacer lo malo porque sabemos que tenemos una consecuencia por hacer lo malo. No dejamos de hacer lo malo porque no nos guste, sino porque sabemos que de repente vamos a ser castigados por eso. Y en el interior nosotros sabemos que no estamos haciendo la voluntad de Dios y que no estamos actuando conforme a la voluntad de Dios. Y entonces se nos hace difícil andar haciendo lo malo. Y toda la vida estamos pendientes de apartarnos de lo malo. Pero este versículo nos dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces aquí nos está diciendo que no solo es no hacer lo malo, sino que hay que hacer lo bueno también. Y se nos olvida a nosotros que hay que hacer lo bueno. Fíjense lo que dice Isaías 1:16 y 17.
lavaos y limpiaos. Quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejen de hacer lo malo. O sea, hacer lo malo no es difícil para nosotros. Nosotros tratamos en lo que puede ser de apartarnos del mal. Y eso nos lo está diciendo aquí. Lávense y límpiense, quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos y dejen de hacer lo malo. Pero en el versículo 17 dice, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al que agravian, hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. Aquí ya empezó el Señor a hablarnos de buenas obras. Aprendan a hacer el bien, o sea que el hacer el bien no está en nosotros, como dice Santiago. No, nosotros no tenemos esa tendencia a hacer el bien. Sí nos apartamos del mal. No quiero decir con esto que no nos apartemos del mal. Sí nos apartamos del mal. Tratamos todo el tiempo de no ofender a Dios. Y esa es la primera parte de este versículo. Quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice Dios. O sea, dejen de hacer lo malo. O sea, esto no es extraño para ninguno de nosotros. Lo extraño es cuando nosotros no hacemos el bien que debemos de estar haciendo. Es una de las cosas por las que a nosotros no nos va bien, es porque pudiendo hacer el bien que podemos hacer, no lo hemos hecho. Y nos cuenta por pecado. Y como dice aquí, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces esto nos está diciendo algo a nuestro corazón, nos está diciendo que hay cosas que tenemos que hacer por los demás. Lo prediqué la vez pasada, cuando les predicaba de que nosotros, la principal cosa que tenemos que hacer es reflejar el amor de Dios en los hermanos, en la gente que está con nosotros. Pero no podemos estar nosotros en la condición de estar tratando de apartarme de lo malo, pero dejar de ver lo bueno. Efesios nos dice que Dios ha preparado un camino de buenas obras para que nosotros caminemos por ellas. Y eso, o sea, Dios nos preparó un camino de buenas obras y a veces no lo vemos. Y cuando nosotros estamos en esa situación de no ver las obras, de no buscar hacer el bien, de buscar el juicio, de restituir al agraviado, de hacerle justicia al huérfano y cuidar a las viudas, como dice aquí, lo que nos está diciendo es que hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer y no las estamos haciendo. Y por lo tanto Dios nos está tomando en cuenta esa falta de entereza que tenemos nosotros de buscar hacer el bien delante de Dios. A Dios le agrada lo bueno. A Dios le agrada que nosotros, sus hijos, busquemos hacer el bien todo el tiempo. Y no solo buscarlo, hay que aprender a hacer el bien. Porque si usted no empieza haciendo el bien, es difícil. Esto se vuelve complicado. Una segunda cosa por la que a nosotros no nos va bien es porque no estamos honrando a Dios con nuestros bienes. Y yo me acuso aquí, fíjense, yo a veces no tengo a Dios primero para poner las cosas de mi dinero, de mis bienes
en la presencia de Dios. Y Dios me está enseñando que si no tomo ese camino, que si no aprendo ese camino, nunca me va a ir bien. Dice que yo no estoy hablando de diezmos, porque ustedes mejor que nadie conocen que yo no tengo esa convicción en mi corazón de que el diezmo es algo instituido por Dios para nosotros, porque el diezmo es otra cosa. Pero aquí este versículo dice, honre a Jehová con tus bienes. Estoy hablando de Proverbios 3, 9 y 10. Y con las primicias de todos tus frutos. Y te serán llenos los graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, si nosotros reconocemos que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios y que queremos prosperar en esta vida, lo primero que tenemos que hacer es no creer que lo que Dios nos dio es para nosotros. Dios nos dio para que nosotros bendigamos a otros, para que nosotros cumplamos el propósito de Dios de que los pobres siempre van a estar con nosotros y qué vamos a hacer con ellos. De que hay gente que tiene necesidad y yo la dejo ir, como predicaba la vez pasada de lo de Santiago. Si alguien llega a la puerta de tu casa y te toca a medianoche diciendo que sus hijos tienen frío y hambre, y tú le contestas que ya te acostaste, que estás calientito, que ya comiste, y que vengan mañana para ver qué les podemos dar, no estamos cumpliendo con este propósito que tenía Dios de que hagamos el bien. Y la forma de poder hacer el bien es cuando nosotros disponemos nuestro corazón y nuestra vida para que todo lo que tenemos le pertenezca a Él y que Él haga con lo que nosotros tenemos lo que Él quiere. El Señor Jesucristo no escatimó ni su propia vida por nosotros. Nos dio lo que quería que tuviéramos. Sin embargo, no tenemos esta condición en nuestro corazón. Dice que yo conozco muchos hermanos que hasta se enojan conmigo porque yo les digo que el diezmo no es como ellos lo dan. Porque aquí lo que dice Dios es que lo honremos. Es para Él. No nos tenemos que fijar en qué lo van a usar o quién lo va a usar o cómo lo van a usar, si se lo van a quedar, si no van a hacer nada con ese dinero. Eso no es lo que Dios nos pide a nosotros. Lo que Dios nos pide a nosotros es que nosotros le honremos a Él. Que una de las partes de lo que Él nos ha dado, también nosotros la podamos dar a los demás. Y como les digo, yo me incluyo en el tamal aquí. Yo a veces no tengo esa disposición en mi corazón de dar. Pero aquí me dice Dios que lo que yo tenga se me va a ir como agua entre las manos si yo no honro a Dios. Si yo no dedico mi corazón a darle a Dios lo que le pertenece. O lo que Él me pida cuando me lo pida. Voy a estar cometiendo el peor error que puedo cometer como cristiano. Nosotros aquí en la iglesia nos vivimos peleando porque nos cuesta dar, nos cuesta abrir el corazón para darle a Dios y simplemente decimos que ¿y por qué se lo voy a dar a fulano de tal? ¿O por qué se lo voy a dar a sultano? Hay otra gente que tiene necesidad. Pero eso es mentira, porque tampoco buscamos gente que tenga necesidad a quien dárselo. O sea, si nosotros estuviéramos haciendo lo correcto, estaríamos
buscando cómo hacer el bien, como dice el Señor en el primer versículo que leímos. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? La mente es el hombre de su pecado. Escudriñe su camino y busquemos y volvámonos a Jehová, decía el versículo. Porque todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Entonces, si usted y yo no estamos honrando a Dios con nuestros bienes, no esperemos que nos vaya bien. Y no esperemos que no se nos vaya de las manos el dinero. Porque no estamos cumpliendo con lo que debemos de cumplir delante de Dios. Yo creo que nosotros debemos de honrar a Dios. Aquí en mi casa no falta nada. Dios ha sido tan bueno con nosotros que hemos tenido trabajo, casi 3 años de pandemia ya, y aquí no faltó trabajo nunca. Otros no tuvieron trabajo, pero Dios tampoco los dejó. Porque Dios, cuando no hay, Él provee. Él es el proveedor, él es el que nos va a dar todo lo que necesitamos. Pero necesitamos sembrar esto en nuestro corazón. Necesitamos ponernos a pensar que lo que usted y yo tenemos, todo lo bueno que nosotros tenemos, nos lo dio Dios, como dice este otro versículo. ¿Por qué no limpiarnos y quitarnos la iniquidad y nuestro pecado y volvernos al Señor? Y cumplir con el Señor, con lo que tenemos que cumplir con respecto a honrarlo a Él. Hay mucha gente que usa este versículo. Traigan todos los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa, dice Jehová, y aprobadme ahora en esto. Si no, voy a abrir yo las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que no falte, hasta que no sobre nada, dice aquí, hasta que sobreabunde. O sea, el deseo de Dios es que cuando nosotros lo honramos a Él con lo que tenemos, con nuestro dinero, llámelo como quiera, porque como les digo, el diezmo para mí es otra cosa, pero no el no honrar a Dios con lo que nosotros tenemos. Nosotros debemos de darle a Dios más de lo que podamos darle, porque aquí se va a cumplir un principio bíblico que dice que dando es como recibimos. En otras palabras, el que no nos vaya bien, el que cuando recibimos dinero se nos va como agua entre los dedos, es para meditarlo, es para decir ¿por qué? ¿Por qué otros tienen y yo no tengo? ¿Por qué estoy en esta condición? Muchas veces esa condición en la que estamos está por esto, porque se nos olvida que Dios es el primero que nosotros tenemos que darle, que lo primero que tenemos que hacer es programar nuestra vida para decirle al Señor, esto es tuyo, de esto que me diste, esto es tuyo. Como le digo, llámelo como usted quiera. Una vez platicando con Toño, mi hermano, Toño, mi hermano, no tenía ni para vivir. Nosotros como hermanos recogíamos una colecta y se lo llevábamos porque lo que la iglesia le pagaba no le daba ni para vivir. Y era uno de los siervos más competentes y más completos, y yo diría de los más honestos que ha tenido la iglesia a la que asistíamos. Y un día le pregunté yo que cuánto le daba al Señor, y él me dice que él de todo lo que recibía le daba el 20%. Y yo le hice esta pregunta: ¿por qué le das el 20 si ni siquiera te alcanza para vivir? Y me dijo: porque yo estoy agradecido con Dios.
Yo le doy a Dios no porque me obligue a darle, sino porque lo amo, sino porque yo he entendido en mi corazón que a mí no me va a faltar nada mientras yo tenga a Dios primero en este sentido. Y yo creo que a nosotros nos falta entender esa cosa, nos falta comprender que no le cumplimos a Dios. Agarramos de lo que nos sobra. El Señor nos puso un ejemplo terrible en la Biblia cuando una viejita que solo tenía 4 centavos, eso era todo lo que tenía, 4 centavos. Y cuando llegó a dar la ofrenda, la viejita dio los 4 centavos, que era lo único que tenía. Y el Señor dijo estas palabras: ustedes de lo que les sobra me dan, pero esta mujer me ha dado todo lo que tiene para vivir. Y créanme que Dios toma en cuenta estas cosas. Si nosotros no lo podemos entender o comprender algún día, de que nosotros no le damos a Dios porque Dios tenga necesidad. Nosotros no le damos a Dios porque Dios nos obliga. Darle a Dios en ese sentido no tiene razón, porque Dios ama al dador alegre, así dice la Escritura. Si nosotros disponemos nuestro corazón en amor para darle a Dios lo que a Dios le corresponde o lo que Dios nos pide, viviríamos una vida completamente diferente y viviríamos una vida completamente satisfecha. Fíjense que yo no estoy diciéndoles aquí que Dios les va a pagar con la misma moneda, que si usted le da a Dios, Dios le va a dar. No, Dios le va a dar aunque usted no dé. Pero ¿qué va a pasar con lo que Dios le da a usted? Se le va a ir de entre las manos. Usted puede ganar mucho dinero y no tener nada. Y otros pueden ganar un poquito y tener mucho. Yo a veces digo que cómo mucha gente puede vivir con un salario miserable y uno que gana bien no puede vivir con lo que gana. Y yo creo que la diferencia está en que no hemos honrado a Dios con lo que nos dio. No le dimos a Dios lo que le corresponde. Nunca nos acercamos a orar y a sentarnos y decirnos a nosotros mismos: Señor, aquí está el dinero que me diste. ¿Qué hago con este dinero? Yo necesito esto para vivir, me sobra esto. ¿Qué querés que haga con eso? Les aseguro que, como dice este versículo que leímos, Él va a abrir las ventanas de los cielos hasta que no quede nada. Cuando nosotros tengamos en nuestro corazón esta disposición. Porque mientras más da usted, más le va a dar Dios. Y eso es lo que no entendemos. Nosotros no entendemos que cuando Dios nos brinda algo y nosotros damos, Dios nos da más. Y así tiene que ser. Dios nos va a dar más. Dice lo que dice aquí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no se sacían. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Se le cae, se le va, le desaparece. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten sobre vuestros caminos. ¿Por qué no nos alcanza lo que Dios nos da?
porque cuando Dios nos da, se nos olvida honrarlo. Qué terrible es para nosotros ver que Dios nos está bendiciendo y nos está dando, y al final es camino de lamentaciones, que se me acabó el dinero, que no me duró para nada, que no me sirvió para nada, que tenía tantos planes y no los pude hacer. Se nos olvidó que había que honrar a Dios, que había que darle a Dios su parte, que era la parte principal de lo que Dios nos da. Mientras nosotros no honremos a Dios con nuestros bienes, mientras menos tenga, más dé, porque dando es como usted recibe. Esa es una ley de Dios. Dando es como recibimos, no guardando, no almacenando. Lo que usted y yo tengamos almacenados en los bancos, en la casa o cualquier lado donde usted tenga su dinero, no le va a servir de nada si usted no honra a Dios con sus bienes. Y sus hijos van a desperdiciar lo que usted tuvo. Esa es una ley de la vida. Cuando uno acumula y acumula y acumula y acumula y no se fija en hacer el bien, porque el primer versículo que leímos aquí fue que usted y yo deberíamos de poner a Dios primero. Y en aquel versículo decía que Dios quiere que usted se aparte del mal, pero que haga lo bueno que Dios puso en su camino para hacerlo. A veces es difícil para nosotros. Hay gente que tiene una libertad para dar, pero por las razones equivocadas. Usted no debe de dar por las razones equivocadas. Usted debe de dar porque Dios es bueno. Y quiere que usted prospere, quiere que usted crezca, quiere que usted viva una vida satisfecha. Pero le dice, honre a Jehová con sus bienes, para que le vaya bien. O sea, en cierta manera nos está diciendo, yo no me voy a olvidar de lo que me dan. Y Él nos ha prometido que no nos va a faltar nada. Porque no nos va a faltar nada. Él ha estado cumpliendo con nosotros, pero nosotros no hemos estado cumpliendo con Él. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque, miren hermanos, otra de las cosas por las que nosotros no nos va bien es porque nosotros no honramos a nuestros padres. Para muchos, sí, honran a su papá y a su mamá. Pero el que menosprecia a su padre y a su madre, no le va a ir bien en la vida. Dice que en Efesios 2:3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien. Escudriñemos nuestros caminos. En 1 Timoteo 5:4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia, a recompensar a sus padres,
porque esto es lo bueno y agradable delante de los ojos de Dios. No nos podemos olvidar de nuestra propia casa primero. Nosotros tenemos que aprender a vivir cuidando a los nuestros. Sin embargo, hay muchos cristianos que tienen hijos que ni siquiera les hablan, que ni siquiera los tratan. Y cuando los hijos hablan de sus papás, solo pestes hablan. Muchos de nosotros creemos que tener dinero es recibir el bien de Dios. Y no. El dinero solo sirve para suplir algunas necesidades que nosotros tenemos. Pero para que a usted le vaya bien, tiene que tener paz en su corazón. Tiene que estar lleno de Dios. Tiene que ser bondadoso. Tiene que ser justo. Tiene que hacer las buenas obras que Dios quiere que hagamos. Tiene que fijarse en el resto. Especialmente nosotros que somos de la familia de Dios. Entre nosotros deberíamos de estarnos cuidando. Deberíamos de estarnos proveyendo. Deberíamos de estarnos dando el calor y el amor que Dios quiere que nos demos. Es fácil cuando uno empieza, pero cuando su corazón está cerrado a darle a Dios de lo que Dios le ha dado para bendecir a otros, es cuando nosotros vamos a empezar a ver la escasez en nuestra vida. Si nosotros no queremos ver escasez en nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a honrar a Dios con lo que nos dio. A meditar que de lo mucho que Dios me ha dado, tengo algo que compartir, algo que dar. Y el Señor dijo, ¿y cuándo te hicimos esas cosas? Cuando se lo diste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hicieron. A mí me lo dieron. Me honraron a mí cuando hicieron esas cosas. Así que son tres cosas. La primera, sabemos lo que es bueno, pero no lo hacemos. Siempre estamos tratando de soltarnos de lo malo, pero no de hacer lo bueno. Y el propósito de Dios no es que usted viva pensando en no hacer lo malo, sino que viva pensando en hacer lo bueno. ¿Verdad? Aprendamos a hacer el bien. Aprendamos a hacer el bien, dice aquí. Si usted honra a Jehová con sus bienes y con las primicias de sus frutos, serán llenos sus graneros con abundancia y sus lagares rebosarán de mosto. Nunca va a hacer falta, va a haber en abundancia en su casa. Cuando se lee ahí en Malaquías sobre el diezmo, el Señor lo dice claro, que hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora ustedes en esto. Si no, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros hasta que sobreabunde. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros tengamos necesidades y pobrezas. O como el título de este mensaje, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué a mí no me va bien? ¿Por qué a otros le va bien? En el versículo dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Si de algo nos tenemos que lamentar es del pecado. Así que escudriñemos nuestros corazones, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Era un canto que nosotros cantábamos mucho tiempo que decía, escudriñemos, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos
al Dios. Levantemos nuestras manos al Rey de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Eso es lo que dice este texto. Escudriñamos nuestros caminos y vamos, busquemos y volvamos a Jehová. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Que Dios nos enseñe qué hacer para vivir bien, para que nos vaya bien en nuestro caminar sobre la tierra. Señor, te doy gracias por tu palabra y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, tío, por compartirnos la palabra de Dios. También tenemos un momento de oración, de intercesión. El hermano Rolando está a cargo. Le voy a pedir que por favor nos ayude con eso. Hermanos, gracias hermano Carlos por la palabra que nos compartió en esta tarde. Es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar y sabiendo y creyendo que el Señor es nuestra solución, es la solución a todas nuestras cosas, a todos nuestros problemas, a todas nuestras angustias. Y como decía una persona ahí, que qué bonito es caminar con el Señor y seguir sus pasos y andar en santidad delante del Señor. Vamos a orar en este momento, hermanos, para que sea el Señor el que obre en todas las situaciones que estamos atravesando cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque Él es el que nos guía. Amén. Amén. Amado Dios, en este momento, Padre eterno, me acerco a ti, Dios mío, agradecido primeramente porque hasta este momento tú nos has guardado, has protegido nuestras vidas, nos has guiado, Señor. Has hecho resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas, Dios Santo, aleluya. Oh Cristo, en este momento, como dice el Salmo, suba mi oración delante de ti, oh Dios, como el incienso. Oh Padre Santo, en este momento me acerco a ti, clamo a ti, oh Dios mío, precioso Señor, clamando a ti, Señor, por la vida de la familia Castillo-Midense, Dios. Bendice grandemente la vida de nuestro amado hermano David, Padre amado. Amén. Dios Santo, su vida, Dios mío. Tú sabes lo que él está atravesando en este momento, Señor. Tú sabes sus necesidades, Señor, todo lo que le ha pasado, Dios, en este momento, Padre. Bendiga su vida, Dios mío, pon consuelo en su vida, Señor, pon consuelo. Amén. Bendice a cada uno de sus hijos, Señor, aleluya. Bendice a la hermana Alejandra, Dios. Bendice a David, Padre Santo, a Dianita también, te la pongo delante de ti, Dios. Bendice grandemente sus vidas, Dios mío. Que el ungüento de tu Espíritu Santo llegue, Padre Santo, sobre sus vidas, Padre. Da consuelo, Señor, a sus vidas, Padre Santo. Oh, tú que eres el Señor Todopoderoso, el gran yo soy, Señor. Clamo a ti en este momento por sus vidas, Dios, aleluya. Lo mismo, a ti, Dios Santo, por la